estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1 y verso 6. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses es una de las 4 cartas escritas desde prisión. Estando el apóstol Pablo en prisión, le escribe a los Efesios, a Colosenses, a Filemón, y esta carta que consideraron en la mañana de hoy a los Filipenses. Aparte de todas las demás cartas que escribe desde la cárcel, esta tiene una peculiaridad porque por primera vez se ve de una manera directa la preocupación del apóstol por su vida. Encarcelado injustamente, custodiado en el lugar donde estaba, el apóstol Pablo teme por su vida. Pero aún en medio de ese temor que podía inundarle como humano que era, el apóstol Pablo encontraba de manera sorprendente gozo para adorar a Dios en medio de la prueba. Y aún desde la cárcel les compartía a sus hermanos filipenses ese mismo gozo. Les recordaba el compromiso que habían hecho con el Señor y les recordaba que habían sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Cuando comenzamos ese capítulo 1 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, vemos a Pablo pidiéndole al Señor, dándole gracias al Señor. ¿Por quién? Por sus hermanos en la fe. Y mientras él le daba gracias al Señor por sus hermanos en la fe, oraba por ellos con gozo. Algo que nosotros no debemos nunca pasar por alto, que debemos orar los unos por los otros porque somos una familia, somos un cuerpo. Pablo oraba con gozo. En sus oraciones él pedía que se mantuvieran en esa comunión, la comunión del Evangelio, la comunión de servirle al Señor que habían recibido desde el primer día. Y en medio de esa oración, el apóstol Pablo decía: yo estoy convencido de una cosa, yo estoy convencido que ese que los alcanzó ustedes, que ese que ustedes han aceptado, han recibido, con quien han tenido reconciliación, yo estoy seguro de una cosa: Él comenzó en ustedes una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Qué palabras más poderosas, porque está el apóstol Pablo exhortando a los creyentes a mantenerse en esa comunión del Evangelio que recibieron desde el primer día. Podríamos decir que el consejo que Pablo está dando era que se mantuvieran en ese primer amor. Y ese primer amor significa que mantengamos la pasión por Dios, la misma pasión que teníamos por Él en principio, ese fervor, esa efusividad, por decirlo así, que aun cuando los años hayan pasado, que aun cuando hayamos tenido situaciones a lo largo del camino de nuestro servicio al Señor, quizás muchos, al igual que yo, han pasado toda su vida en el Evangelio, pero hemos tenido nuestros tropiezos, hemos tenido nuestros momentos difíciles, hemos tenido momentos que quizás nunca nos hemos apartado del Evangelio. Sin embargo, aún estando dentro del Evangelio, hemos tenido nuestros momentos de tropiezo y hemos necesitado que el Señor extienda su mano para levantarnos, para restaurarnos. Y en medio de esos momentos, el apóstol Pablo sigue diciendo que no podemos perder esa comunión, que no podemos perder ese primer amor. Porque el problema no es que tropecemos con una piedra que nos haga caer en el camino. El problema es que nos encariñemos con esa piedra. Y el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses, y creo fielmente que nos está diciendo ahora a nosotros en el tiempo presente, que Dios todavía no ha terminado con nosotros. Es como cuando se compra una casa y que cuando la miramos, la casa no tiene puertas, no tiene ventanas, quizás tiene mal olor, pero no es lo que estamos viendo en ese momento. Estamos viendo el potencial que podemos sacar de esa casa cuando comencemos las divisiones, cuando pongamos el cuarto que queremos, el baño que queremos, el family que quisiéramos tener. Y comenzamos a visualizar, aun cuando de momento no se ve nada, en nuestra mente ya empezamos a preparar un cuadro de lo que será esa casa que estamos comprando. En ese momento el apóstol Pablo estaba diciendo a los filipenses: recuerda una cosa, lo que Dios empezó desde el principio fue bueno. No es que Dios se equivocó en el camino y dijo: no, espérate, déjame arreglar esto. No. Pablo está diciéndonos
que Dios desde el principio comenzó una buena obra en nuestra vida. Simplemente lo que Pablo está diciendo es que al igual que esa casa que compramos, que aparentemente frente a nuestra vista no tiene potencial, pero comenzamos a prepararla. Ponemos las ventanas que nos gustan, las puertas que nos gustan, la pintamos del color que nos gusta y le vamos dando forma. Hoy también como creyentes nosotros debemos recordar, todavía Dios no ha terminado con nosotros. El día que nos convertimos se echaron los primeros cimientos, pero ese proceso de crecimiento continúa a lo largo de nuestra vida, en nuestra obediencia a Dios, en nuestra fidelidad a Dios. Ese Dios que el escritor de Hebreos decía que es el autor y consumador de nuestra fe. Hoy en esta mañana yo quiero recordarte que todavía Dios no ha terminado contigo ni conmigo. En medio de nuestras caídas Dios nos sigue perfeccionando. En medio de nuestros tropiezos Dios nos sigue levantando. Dios nos sigue restaurando. Y hoy yo quiero decirte una vez más, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Mantente firme. Sírvele a Dios con ahínco, sírvele a Dios con gozo. Si tu vida se ha tambaleado en un momento, recupera tu relación con el Señor. Porque hoy en esta mañana, una vez más te repito, Dios no ha terminado contigo. La buena obra que empezó, Él no se va a quedar ahí. La va a mejorar, la va a perfeccionar hasta llevarte a ti y a mí a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Bendiciones, lindo día, linda mañana